Vamos a ver primero unas generalidades, estadísticas, epidemiología. Vamos a ver al parásito muy someramente, porque ustedes lo conocen mejor que yo, fisiopatogenia, diagnóstico, clínica y, por supuesto, vamos a ir más que nada en clínica y los exámenes, ¿no? A la cabeza el electrocardiograma, porque es el que más está a su alcance de ustedes y es el que también nos puede ayudar mucho. Otros exámenes especiales y finalmente el tratamiento. Entonces tenemos que esta es pues una de las endemias más importantes de las Américas, tanto así que el 25 a 35% de los infectados puede desarrollar una miocardiopatía y ahí es lo que nos interesa. No vamos a tocar por supuesto la parte aguda, sino más que nada como miocardiopatía crónica, ¿verdad? Y esta va a evolucionar hacia una arritmia que puede ser aguda con muerte súbita, incluso antes que el paciente tenga mayores síntomas, como hemos visto con los jovencitos que pueden por hipertrofia, ¿no? Hipertrofia morirse, ¿no? En este caso, aunque es totalmente diferente, pero también se da el caso de jóvenes que todavía no han tenido síntomas y mueren por una arritmia, generalmente, ¿no? Haciendo un sobreesfuerzo. O también una insuficiencia cardíaca progresiva, ¿no? Que es la forma, bueno, la que más se tiende a conocer. Las lesiones en la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso autónomo son las que ocasionan disautonomía cardíaca. Este es el punto principal, disautonomía cardíaca, y también llamada neuromiocardiopatía. Algunos datos importantes de la OMS, estos son del 2022, que la enfermedad de Chagas es endémica en 21 países de las Américas y afecta a un aproximado de 6 millones de personas. En las Américas se registran 30.000 a 40.000 nuevos casos por año y 12.000 muertes en promedio. Aproximadamente 9.000 recién nacidos se infectan durante la gestación. Actualmente unos 70 millones de personas en las Américas viven en áreas expuestas a Chagas y están en riesgo de contraer la enfermedad, ¿no? Y se estiman 12.000 muertes por año. Incluso en algunos datos que dio justo el doctor Pinto, porque le tocó esto cuando hizo su ingreso el año pasado, y él daba unos datos que eran escalofriantes, como que en realidad era más mortalidad, o sea, hablando de las Américas, en relación incluso a la enfermedad coronaria, ¿no? Y lo cual no lo vemos plasmado, por lo menos aquí, aparentemente tenemos menos, pero también la otra cosa es el subdiagnóstico, ¿ya? No se diagnostica y entonces no se sabe al final por qué se muere el paciente, ¿no? Esa es una de las causas. Pero en Argentina, Brasil y algunos países centroamericanos, de hecho la mortalidad es más importante, ¿no? Acá tenemos el mapa de los continentes, ¿no? Tenemos aquí predominantemente en rojo tenemos todo esto, ¿no? Que es desde México, Centroamérica y Sudamérica, con la salvedad que no todo es igual, ¿no es cierto? Por lo menos en Perú, las zonas que vamos a verlo en otro mapa, ¿no? Hay dos zonas fundamentalmente en Perú, ¿no? En Argentina tampoco no es igual, en Buenos Aires tiene un poco, pero en toda la zona, por ejemplo, que colinda con Bolivia, que le llaman el Chaco, ¿no? Y que colinda con Paraguay, toda esa zona es de mucho Chagas, entonces ellos tienen una cantidad de chagásitos crónicos importante. Es más, tienen programas separados como para tuberculosis, incluso consultorios separados donde los atienden con prioridad para que, como que acercarlos más, ¿no? Y que puedan tener facilidades ya. Pero ustedes ven acá otros puntos, ¿no es cierto? Y estos son los puntos de qué? No de parásito, ahí no, perdón, de vectores, ahí no hay el vector, pero sin embargo sí hay gente, ¿no? Y incluso, fíjense, ponen unas cantidades bien importantes en esta parte de Europa, y es en relación a que la migración, ¿no es cierto? Sabemos que en Italia, por ejemplo, es un país con muchos migrantes, también en Japón, ¿no? Con Australia también. Entonces, que se van obviamente con su enfermedad. Y muchas veces se hace el diagnóstico, creo que por ahí una diapo de un paciente peruano, que acá nunca se le diagnosticó como Chagas, allá le hacen todos los exámenes en España, y era un Chagas, ¿no? Después de descartar la enfermedad coronaria, todo y era un Chagas. Igualito, con mayor razón los bolivianos y los argentinos, ¿no? Más que nosotros. Y acá tenemos las áreas de nuestro país, ¿no es cierto? Aquí comandamos nosotros al equipo, está Tacna
Moquegua, y está Ayacucho, Ica, Apurima, ¿no? Como las zonas altas no, porque no vive, no a estas alturas, en el frío no vive el vector, y en estas áreas es más bien de vida libre, ¿no? También son áreas de selva básicamente. Tenemos el parásito tipo mastigote de forma móvil y tenemos los amastigotes, ¿no? Ustedes lo tienen muy fresco este conocimiento. Y tenemos las lesiones, sobre todo predominantemente la fibrosis, ¿no? Y también acá tenemos parásitos. Y los mecanismos fisiopatológicos, miren ustedes, más que en cualquier otro tipo de enfermedad, en este caso tiene todas las características, digamos, todas las acciones diferentes, ¿no? Diversas, desde la acción parasitaria directa, que antes se pensaba que en la fase crónica ya no era importante, sí es importante, aún en la fase crónica, ¿ok? Da disautonomía, alteraciones inmunológicas, alteraciones neurohormonales, aumento de catecolaminas, apoptosis, fenómenos trombóticos, fibrosis, inflamación y disfunción endotelial, con alteraciones de la microvasculatura. ¿A qué les hace parecer esto? A la enfermedad coronaria. Por eso es que también da alteraciones que un electro puede parecer un paciente coronario. Incluso en una ecocardiografía vamos a ver, hay alteraciones de la motilidad, pero no es que así nomás se diagnostique un coronario, ¿no? Por eso ya será coronario, no. Ahí nos quedamos a veces porque no tenemos otros medios y eso no es eso, ¿no? Y no necesariamente puede dar todas esas alteraciones. Acá tenemos nuevamente unas imágenes de la apoptosis, y en cuanto a la fisiopatología, lo más característico, ¿no? Que la intensa fibrosis que puede haber, que reemplaza el tejido contráctil y lo que conduce a insuficiencia cardíaca y desencadena, igual que en otras etiologías, mecanismos adaptativos, activaciones del sistema neurohormonal con hiperactividad simpática, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y lo que lleva al fenómeno de remodelamiento. Dos teorías que ustedes ya las conocen desde que han hecho parásito, la autoinmune y la parasitaria. En realidad, las dos, o sea, la presencia del parásito es importante, aún en las lesiones crónicas. Antes se pensaba que no, porque en sangre no salían. Y aún en seno diagnóstico, que ustedes han enseñado cómo se hace y se hacía, porque ahora ya casi no. También a veces no, sale negativo, pero eso no significa que los parásitos, están los parásitos en poca cantidad, pero están ya en los tejidos, no están habitualmente circulando. Por eso no se encuentran, pero sí hay parásitos. O sea que el parásito hace daño, sí, ¿ok? Pero la autoinmunidad, por supuesto que es importante, porque incluso se han encontrado autoanticuerpos, pues vamos a ver, ¿no? Ya. Y bueno, esto, lo principal es este daño en el sistema especializado, que se traduce en arritmias y en trastornos de conducción. Entonces vamos a ver después electros donde vamos a ver cantidad de cosas, ¿no? Y esas alteraciones son por respuesta inflamatoria, por lesiones celulares y por fibrosis finalmente, ¿no? Lo más importante. Ya, entonces se relaciona esta miocardiopatía con defectuosa regulación del sistema nervioso autonómico. ¿Y qué cosas lo que se ha visto? Por ejemplo, alteraciones inmunitarias que desempeñarían un papel importante en el comienzo y en la evolución de esta cardiopatía. Esto, ¿no? Anticuerpos antirreceptores autonómicos que alterarían flujos iónicos en membranas celulares cardíacas con lesiones irreversibles. Esto es un hecho fehaciente que se ha encontrado. Y entonces la fibrosis, ¿no? Es difusa y multifocal. Incluye, ¿no? Y justamente es el sustrato para que se produzcan las arritmias. Por eso que tan importantes son las arritmias dentro de lo que es la cardiopatía chagásica. Incluye el nodo sinusal, aurículo ventricular, fascículo de His, sus ramas y las fibras de Purkinje. Por eso hay tantos bloqueos en los electros, va a haber una cantidad de cosas al mismo tiempo, ¿no? Varios esquemas. Constituye sustratos de anormalidades de motilidad segmentaria, explicando imágenes electrocardiográficas, incluso de necrosis miocárdica, sin que el paciente haya tenido un infarto. Uno lo encuentra y de pronto que usted ha tenido un infarto, porque le encuentran las ¿no? Y el paciente no te pidió dolor ni nada, ¿no? Entonces, eso también puede ser una señal, ¿no es cierto? Y se produce, ¿no? Y también los focos de inflamación y fibrosis van a originar áreas de bloqueos, ¿no? Y estos también se van a traducir
formación de circuitos de reentradas. ¿Y dónde se encuentran? Esto es importante que lo sepan, en la pared inferolateral del ventrículo izquierdo. ¿Ya? O sea que ya se sabe una área incluso donde es más, por alguna razón, más sensible a esas activaciones y son los mecanismos de retraso. O sea, se puede hacer ablaciones, sabiendo ese conocimiento, sí se podría hacer ablaciones, ¿no? Para evitar las activaciones. Y la disfunción no sinusal también puede ser consecuencia de respuesta inmune y estaría relacionada a estos anticuerpos circulantes que estimulan receptores muscarínicos colinérgicos, ¿no? Entonces, por ambos lados se han encontrado estos anticuerpos receptores. Ya, en cuanto a la fisiopatogenia, hemos dicho ya que las arritmias se deben fundamentalmente a mecanismos de reentrada y la muerte súbita es más frecuente en esta condición. ¿Cuáles son las arritmias más relacionadas a muerte súbita? Fibrilación ventricular, disfunción del nodo sinusal y bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, taquicardias ventriculares sostenidas y no sostenidas y el QT prolongado, que da también la ocasión de las arritmias. En el estudio del paciente es igual que en cualquier otro, todo, ¿no? El interrogatorio es básico, pero en este caso, con mayor razón que en cualquier enfermedad de las cardíacas, me refiero, porque en infectología la epidemiología es básica. Esta enfermedad es cardíaca, pero tiene un fondo, obviamente, ¿no es cierto?, de un parásito y todo. Entonces, la epidemiología, los antecedentes son básicos. Pero no nos quedemos con que de dónde es y dónde nació y de dónde viene. Tiene 40 años el paciente, se ha recorrido medio mundo de repente, ¿no? Y dónde ha trabajado, dónde ha estado en sus primeros años de vida, ha estado en una chacra, ha trabajado. Esos son los temas, los que han trabajado en chacras. Han venido de Puno, que en Puno obviamente no hay, pero han venido a Majes, a Víctor y han trabajado ahí en los años, ¿no? Esa es la clase, esos son los más sensibles, más aún que la gente del propio lugar. Parece que hay una cierta inmunidad, ¿no?, protectora. Se pueden infectar, pero no llegan a ser, ¿no? En cambio, la gente que viene de otros sitios y está en un lugar, claro, por un determinado tiempo, eso tiene como, da la impresión, no hay un trabajo hecho bien, no acá por lo menos, pero que sí, que tuviera más susceptibilidad y así formas importantes, ¿no?, de patologías y problemas. Entonces, en cuanto a la sintomatología, la disnea y las palpitaciones, no falla disnea y el nunca falla disnea en un cardíaco, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y en este caso, ¿por qué palpitaciones? Porque hay arritmias, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría van a venir con palpitaciones. Precordialgias, por esa razón que hemos dicho, ¿no? Hay daño también a nivel microvascular. No es en las coronarias mismas, pero sí es a nivel microvascular. Cansancio, cuadros sincopales. ¿Por qué? También por las arritmias, ¿no es cierto? El examen físico tiene que ser completo y los estudios complementarios básicos. Aparte, no se olviden que esta enfermedad también puede dar problemas a nivel digestivo. Entonces, también el hecho de que sea un paciente estreñido o que tenga unas megavísceras o algo, ¿no?, o que estamos incluyendo eso, también es importante, ¿no? En los estudios complementarios básicos, análisis de laboratorio completos, pero hacemos énfasis en que, ya como diagnóstico, serología para chakras, ¿no? ¿Cuáles son los que tenemos al alcance acá? Es el ELISA siempre y el IFI, una fluorescencia indirecta, que nos los hacía incluso en la Facultad de Medicina, pero ahora no nos lo están haciendo después de pandemia. Y confiábamos mucho, en realidad los exámenes eran mejores, nos los hacen ¿cómo se llama?, en el Instituto Nacional de Salud, pero lo mandan a través de la IEPS. Son gratuitos, no se olviden, estén en un centro, aunque están muy alejados, les pueden enviar eso. Y es gratuito a través, claro, de la IRSA correspondiente, en este caso la del equipo, ¿no? Y después en exámenes de grado, no sé, de electro, pues lo básico, y van a ver cuántas cosas podemos encontrar. La radiología de tórax son de suma importancia, incluso para ver el pronóstico. Cuando encontramos bloqueo de rama derecha más el bloqueo anterior izquierdo, QRS mayor de 120 milisegundos, o sea, bien ancho, y con una insuficiencia cardíaca grado 3 de la NIHA, y además en la radiografía una relación cardiothorácica de 0,7 altamente predictivo de muerte súbita. Eso tenganlo bien en cuenta también, ya, muerte súbita es factor pronóstico importante. Y solo son dos exámenes sencillos, que es el electro y la radiografía. ¿Ya?
Después, en el diagnóstico, por supuesto, hay mucho más que hacer, desde luego, ¿no? Entonces, metodología de una miocardiopatía dilatada ya es en laboratorio, las pruebas para Chagas, biomarcadores, también ProBNP, porque han hecho insuficiencia cardíaca ya para ver, ¿no? Insuficiencia cardíaca para monitorar eso. No estamos a hacer esto para decir que tiene insuficiencia cardíaca el paciente. La insuficiencia cardíaca, no se olviden que es clínico, es un síndrome. Pero sí es importante porque con eso vamos a evaluar nuestro tratamiento y la evolución del paciente. La capacidad funcional desde la caminata de 6 horas, la ergometría, la eco de esfuerzo, la tomografía de esfuerzo. Indicaciones de función, la ecodoppler, ¿no es cierto? Y otros exámenes, el galio, ya esos son exámenes más complicados en hemodinamia, función diastólica, el ecodoppler que sí lo tenemos, ¿no? Y los exámenes hemodinámicos que no los hacemos en el Ministerio de Salud en AEGIP, ¿no? En AEGIP no los hacemos aún. Y en las arritmias, para valorar arritmias, es básico el Holter, ¿no es cierto? Y también la ergometría nos puede servir, porque al hacer esfuerzo, se parece a arritmia. Y por último es el estudio electrofisiológico, ¿no? Entonces, esto es el acuerdo regional justamente del Consejo Regional de Chagas al que pertenezco, como les digo, ¿no? Y a la cabeza el doctor Mitterman, que es un cardiólogo muy prestigiado argentino, ¿no? Y acá nuevamente casi lo mismo, ¿no es cierto? Aquí miren cómo se entrecruzan, ¿no es cierto? Todo lo que hemos mencionado, pero las básicas, el electro, la radiografía y, bueno, una ecocardiografía, ahora sí, digamos, es muy al alcance. Y el mejor es, si se puede, la prueba de esfuerzo y los exámenes, los otros que estamos mencionando, ¿no? Ahora, en cuanto a los trastornos electrocardiogénicos, ¿qué es lo que ustedes sí tienen que saber y manejar? Podemos encontrar cualquier trastorno de conducción, ya sabemos por qué, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que bloqueo del primer grado, bloqueo AB de segundo, bloqueo completo, ¿sí? Los porcentajes bien variables. ¿Por qué? Porque depende del estudio. Si el estudio uno lo hace solamente en serología positiva, por ejemplo, el banco de sangre, ya ¿cuántos han salido este año? Han salido 100. Esos sí nos buscamos, les hacemos. Seguro que todavía los encontramos sanos, ¿no? Entonces no van a tener, y de pronto algunos nunca van a ser falla también. En cambio, este es en estudios, por ejemplo, que ya son pacientes ya seleccionados, que han venido ya por clínica, ¿no? Entonces, por eso es tan diferente. Pero son importantes. Nosotros tenemos una serie de AB completos, por ejemplo, una serie, bueno, no muy grande, ¿no? De algunos pacientes que con el marcapaso simplemente nunca, no han hecho, por lo menos a 3 que más o menos que lo sigo, no han hecho falla cardíaca, ya están años con su marcapaso, o sea, solo han hecho eso y ya, ¿no? Entonces, es un tratamiento que se debe hacer porque se podían haber muerto esas personas, ¿no? Si no se reconocían. Después, bloqueo de rama derecha, bloqueo es el más frecuente, el bloqueo de rama derecha, por lo que es la más larga y angosta, ¿no? En cualquier lado se va a vulnerar. Miren, hasta 61% en algunas series, ¿no? Y después bloqueo incompleto de rama derecha, que también es importante, y bloqueo AB completo, que ya hemos dicho anteriormente. Tiene poca frecuencia relativamente, pero es el de peor pronóstico, porque es el que puede implicar muerte, ¿no? Y el bloqueo anterior izquierdo es también frecuente y va asociado con bloqueo de rama derecha. Y esa asociación es importante, ¿no? Como pronóstico y también como que nos lleva al diagnóstico, ¿no? Es frecuente esa asociación de bloqueo anterior izquierdo con bloqueo completo de rama derecha. Sin embargo, el bloqueo izquierdo es raro y el bloqueo izquierdo más está en relación a cardiopatía coronaria, ¿no? O a hipertensiva también, ¿no? Casi no a En cuanto a las arritmias ventriculares, hay sístoles ventriculares que son muy importantes y son marcadores tempranos del daño miocardio. Incluso cuando el paciente todavía no tiene insuficiencia cardíaca para nada, ¿no? Está bien, pero hace estas sístoles ventriculares, ¿sí? Y por supuesto más frecuente todavía cuando ya hay mayor daño miocárdico, ¿no? Incluso cuando el paciente ya tiene aneurisma. Y las arritmias ventriculares graves son la taquicardia ventricular no sostenida y la sostenida, que es mucho más grave todavía. Y desde luego esto determina, por ejemplo, estos pacientes generalmente tienen síncope,
En este caso, vamos a ver también el tratamiento, ¿no? Porque esto lleva a muerte súbita, es prácticamente ya casi seguro que el paciente puede hacer muerte súbita. Vamos a ver cómo es lo que se hace, ¿no? Las otras anormalidades son las patológicas, ya les dije, ¿no? Que pueden parecer que ha tenido un infarto el paciente, pero él va a decir, no, nunca me ha dado un infarto. Alteraciones del STT incluso, ¿sí? Aplanamiento, inversión. No, elevaciones es muy raro, ¿no? Pero más que nada son infradescensos. Ya les dije, ¿no? ¿Cómo se llama? Que hubiera un bloqueo de rama izquierda o una hipertrofia del ventrículo izquierdo es de muy baja frecuencia, ¿no? No es lo que se da más, ¿no? Y el bajo voltaje que se observa en pacientes con déficit contractil avanzado o en pacientes que tienen también derrame pericárdico, porque también se puede asociar al derrame pericárdico. Y estos son algunas series, por ejemplo esta de un doctor muy famoso, Rosenbaum. Miren las series de lo que les he dicho, miren las cantidades importantes, sobre todo el bloqueo de la rama derecha, trastornos de repolarización y extrasístoles ventriculares, más del 50% en su serie que él indica, ¿no? Estorino es un autor argentino también que ha trabajado muchísimo en Chagas, como muy famoso, que tiene publicaciones de libros incluso de Chagas, y también encuentra bloqueo de rama derecha 27%, extrasístole ventricular 34% y extrasístole ventricular. Siempre son las más importantes las extrasístoles y el bloqueo de rama derecha. El doctor Sanz, en nuestro medio, ¿no? En Arequipa, sí lo conocen por el librito de Sanzito, ¿no es cierto? Muy buen cardiólogo, un cardiólogo formidable y como persona mejor todavía, es decir, uno de los profesores más ilustres e importantes que hemos tenido la suerte de tener. Y también esto encontró, ¿no? Miren, bastante, 72% de trastornos de la población, bloqueo de rama derecha, 75% de extrasístoles. Estos hallazgos fueron hechos incluso a bloqueos, ¿no? Pero eran pacientes hospitalizados, tanto de este hospital, claro que ese tipo había más también, y de el Goyeneche, ¿no? Y encontré esa casuística que comparada con esta que es más pequeña, la mía, de tesis también, ¿no? Nosotros aquí, miren los porcentajes, o sea, sigue siendo estos los más importantes, pero en unos porcentajes mucho más bajos. ¿Por qué? Porque yo mezclé, que no tenía tantos pacientes que eran sintomáticos, ¿no? Claro, yo hacía mis diagnósticos y ya los iba juntando, pero no eran muchos. Entonces, además de los mensajes del laboratorio, entonces los fui buscando hasta donde me decía su dirección, fui buscando hacerles el ecocardiograma, los traía para hacer ecocardiografía y ver, ¿no? Y entonces encontramos estos porcentajes que son menores, aunque se siguen en proporción, ¿no? Manteniendo los más importantes, pero son menores, ¿no es cierto? Y tenemos algunos de mis pacientes, ¿no? Acá, una señora, por ejemplo, de Majes, que tiene, miren, varios trastornos al mismo tiempo en un solo electro. Tiene la onda P, si la pueden ver acá, por ejemplo, tiene un bloqueo de primer grado de auriculoventricular, porque tiene ahí más de 0,20. Tiene después, el ritmo es sinusal, pero tiene un bloqueo a ver de primer grado. Tiene un bloqueo de, ¿cómo se llama? Este es el B1, este es el B2 y el B3. Como ven acá, RR, acá una muestra y R, ¿sí? Bloqueo completo de rama derecha, ¿ya? Tiene bloqueo completo de rama derecha. Esta que nos está mirando acá son extrasístoles ventriculares, ¿ok? Ya, entonces tiene ya tres cosas, ¿no es cierto? Y además tiene CUS, acá por ejemplo, tiene CUS, sí, como de necrosis, porque signos de necrosis antiguos. ¿Y qué más tiene? ¿Ves? Como que un infarto lateral sospechado, pero esta paciente nunca tuvo un infarto, ¿no? Sino que son esas CUS de eso. Y no sé qué más se me está escapando que tiene. Sí, entonces tiene varias cosas como ven, ¿no es cierto? E incluso tiene contracciones como trigeminadas, porque aquí, miren, esta es larguita, y acá miren, 1, 2, miren tan malo su complejo es pésimo. Es completamente alterado, pero ese es su complejo de ella, ¿ok? Y miren aquí, la extrasístole, 1, 2 y otra extrasístole, eso se llama trigemina.
Todo eso junto en una sola paciente es una característica importante del Chagas, ¿no? De que hay varias dosis juntas. Un coronario no es así, un hipertenso, como es una cardiopatía hipertensiva, ¿no? O sea, ya no estamos hablando solo de que ya tienen cardiopatía, pero no van todas las cosas juntas, ¿no? Entonces, eso es una característica importante. Y acá hay otro paciente con fibrilación auricular. Todos han visto fibrilación auricular, ¿verdad? Sí, ya ven, ¿no? La presencia de las ondas F, la ausencia de las ondas P y la irregularidad completa, ¿no? Entró por ACV. Estos que les voy a mostrar han entrado por ACV también. No, todos eran ACVs y yo los buscaba y decía, pues no hay una causa cardíaca, porque aparentemente ellos no eran cardíacos. Y les hago las pruebas y salen positivos, o sea que aterogénesis hacían por Chagas, ¿no? Y sin tener todavía una cardiopatía que era diagnosticada ni nada, ¿no? Acá ven esto y además con extrasístole. No, es fibrilación. Todos son, ya, acá sí tiene extrasístoles también, miren. Una y una. Eso es bigeminia. Una y una, bigeminia. ¿Ya? Es otro paciente. Este paciente fue interesante porque hizo un paro. Se le salvó, se sacó del paro, o sea, es una fibrilación ventricular, un paro. Se le salvó del paro y era Chagas en este caso. Después tenemos otro. No, este es ya en su estado ya más compensado, está ahí con un sálico bloqueo. Y acá tenemos otro que también fue un ACV y también igual, ¿no? Extrasístoles y extrasístoles. Las extrasístoles son, como ven, lo más frecuente, ¿no? Y la fibrilación auricular también, pero más las extrasístoles. Y este es un bloqueo completo. Este señor todavía vive, es un señor también de Valle de Márquez, Huancayo. Ya, bueno, por lo menos lo hemos visto hasta el año pasado, no lo he visto este año, pero es un paciente que acá hizo un bloqueo completo, pero menos mal que salió del bloqueo. ¿Sí? No se le llevó a poner un marcapaso. Parece que fue una confusión de su miocardio, que está muy mal, y los medicamentos que tomaba para la arritmia, porque él tenía de base fibrilación auricular, pero acá se bloqueó. ¿Ya? Y tiene, como ven, acá también bloqueo de rama derecha, de base tiene fibrilación auricular y acá ya tiene un bloqueo. ¿Ya? Bueno, todos esos son pacientes míos, ¿no? Míos, algunos de ellos todavía viven y, bueno, algunos sí perdieron. Y la primera pacientita se falleció después de que le pusieron una marcapaso, tuvo, no sé, una complicación. No sé exactamente porque yo estaba lejos en ese momento, estaba muy lejos. Digo que estaba ahí, falleció ese paciente. Estos exámenes que son además importantes es el estudio ecocardiográfico, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado el Doppler también, es importante. Estudiar función sistólica, estudiar función diastólica, fracción de eyección, alteraciones de motilidad global y segmentaria, engrosamiento sistémico vertical, trombos urales y atención segunda. Y la prueba biométrica de la guarda, de ser posible. Aquí están las alteraciones, ustedes las van a leer. Sí, vamos a ver que por aquí de pronto puede haber una pregunta de todo lo que puede ocasionarse en cómo se llama y poder visualizarse en una ecocardiografía. ¿Okay? Y acá tenemos unas ecos que no sé si las alcanzan a ver porque hay mucha luz. Miren el ventrículo izquierdo, ¿no? Enorme. Aquí está el ventrículo derecho, las aurículas y este es el ventrículo izquierdo. Y debe haber, a veces en forma funcional hay una falla en la válvula mitral, ¿no? Una insuficiencia mitral, pero eso es funcional habitualmente. Y acá tenemos estudios de mayor complejidad, por ejemplo el ecodoppler tisular, el Holter de 24 horas, que en realidad es importante, en este caso muy importante porque estamos hablando de pacientes con muchas arritmias. La perfusión miocárdica, gate square, que ya se está haciendo en una clínica aquí en Arequipa, habitualmente son para pacientes coronarios, ¿no? Ventriculograma radioisotópico para evaluar función sistólica y resonancia magnética con gadolínio. En realidad, debería ser, no solo para esta miocardiopatía, también para otras miocardiopatías, el gol estándar, ¿no?
solo que está todavía un poco lejos del alcance porque es caro el procedimiento y tampoco como que no hay muchos especialistas aquí para darnos los mejores resultados, ¿no? Porque tiene que también la persona saber, ¿no? Ya, ¿y qué es esto? Porque no, pero no sé por qué era para... no, este es el artículo que les decía, donde estaba publicado, de este paciente. Es un paciente de 52 años peruano, ¿eh? Hipertenso, para colmo, claro, pues que puede ser hipertenso o no. Un paciente puede ser hipertenso, ¿no? Hipertenso y dislipidémico. Entonces a él se le trataba como que era coronario. Se fue a España, o sea, no ha ido a trabajar a España, y ahí es que hizo, ¿no? Le encontraban una cardiopatía dilatada de etiología incierta. Claro, y acá seguro se fue como que fuera coronario, si es que se hizo el diagnóstico. Y dado los factores de riesgo, se hizo incluso SPECT, todo, y negativo para isquemia, ¿no? Ellos tienen a la casa muchas cosas, si la SPECT, negativo para isquemia. Y después, mostró un defecto fijo inferior, ¿sí? Descartaron enfermedad coronaria con este estudio de perfusión y después agarran y ya pues se ponen a buscar y le hacen trypanosoma cruzi y sale positivo. ¿Ya? Y eso que para ellos es más difícil hacer el diagnóstico de trypanosoma cruzi. ¿Por qué? Porque no es lo habitual que hacen, ¿no? Claro que con tanta migración que tienen también sus bancos de sangre seguramente que hacen por lo menos un despistaje de pacientes que van de Latinoamérica. ¿Ya? Y ahí hacen el diagnóstico. Por eso es que lo vemos. ¿Ya? Y aquí ves, estos son sus exámenes de SPECT, por ejemplo, para ver la viabilidad mental. Y este es el ventriculograma, ¿no? De estudios de coronariografías, ¿no es cierto? Bueno, ninguno de ustedes ha hecho con la doctora Grace, ¿no? Porque está vacaciones. Pero, o sea, pues allí sí. Tal vez los primeros que han hecho, porque ellos hacen coronariografías en el Ministerio de Salud, acá no lo hacen. Y aquí también un aneurisma que está aparentemente esto parece ser aquí. Y listo, estudios autonómicos, valsalva, tos frío, variabilidad de frecuencia cardíaca, expresión de QT, test de caminata de 6 minutos y estudios electrofisiológicos. Todo esto para evaluar arritmias. Antes de incluso, ¿no? Esto es para alguien que lo estamos siguiendo porque tiene serología positiva, tiene algún síntoma. Esos exámenes básicos son negativos. Tendríamos que hacer un estudio mejor, pero eso es un poquito muy idealista o como todavía un poquito para nosotros, diríamos exagerado. Bueno, todavía no estamos en esa posibilidad, pero debería hacerse. Las formas clínicas predominantes son la miocardiopatía dilatada sin signos de falla cardíaca y que se puede prestar acompañada de arritmias ventriculares o supraventriculares de diferentes grados de bloqueos cardíacos. La miocardiopatía dilatada con signos de insuficiencia cardíaca es la que tiene todo, ¿no? Y tiene predictores de mortalidad. Habitualmente se nos ha quedado también a muchos, incluso a los residentes de cardiología, a veces, no, pero no es dilatado, me suelen decir, ¿no? No es dilatado, pero entonces como que eso descarta que no es así, porque la miocardiopatía, o sea, también solo puede dar arritmias, ¿ok? Incluso venir ya como hemos visto esos pacientes que ya vienen no solo por el ACV, o incluso venir algunos con arritmias serias que vienen muerte súbita, ¿sí? Y sin antes haber estado con falla cardíaca. Entonces, no necesariamente tienen que estar así. Hay algunos que más que nada se acaban. Bloqueos completos, les he dicho, hay pacientes que tienen bloqueo completo y después que les ponen el marcapaso, ellos deberían seguir con la enfermedad porque no les hemos tratado, solo les hemos puesto un marcapaso y sin embargo ellos bien, años y años están bien. Entonces, va por diferentes caminos. Y estas son justamente las complicaciones o las formas que se ven, ¿no? La insuficiencia cardíaca, bueno, eso es clásico, ¿no? La cardiopatía dilatada, eso no puede ser. Pero puede haber muerte súbita antes de un paciente que es joven, que de repente ni sabe y de pronto no puede morir por un esfuerzo y por una arritmia. Las arritmias per se. Y esto, miren, qué importante, ¿no? Embolia cerebral sistémica pulmonar periférica, un camino directo, ¿no?
antes de que el paciente sepamos que siquiera que es cardíaco, ¿no? Seguramente que tiene alguna lesión, pero que todavía no está dándole manifestaciones, pero debutan así. Y yo tengo una serie que no es muy grande, pero porque ha sido poco tiempo que los junté, y eran así, solo venían por eso. Y al hacerles la consulta y todo, buscamos y ya, ¿no? Es que uno tiene que buscar para encontrar, ¿no? Nunca nadie que no busca encuentra algo. Y esto también está en el libro, bueno, publicado en la revista de insuficiencia cardíaca, y es en base a la insuficiencia cardíaca en el paciente chagásico. Y acá tenemos lo mismo que les dije, las formas, pero acá hay en el chagásico la alteración parasitaria directa y las alteraciones inmunológicas que producen disautonomía y lesiones microvasculares dan lugar a miocarditis, fibrosis, alteraciones de la matriz extracelular, dilatación ventricular, o sea, son caminos, ¿no? E insuficiencia cardíaca crónica, que puede dar muerte, shock, tromboembolismo y en algunos casos pues muerte súbita. Ese es el acuerdo que les mencionaba, también es otro que también está publicado en el acuerdo regional de los expertos, y en relación también esto, ¿no? Este es un estudio de Brasil, más bien, donde se detectan 4 predictores de ACV de edad mayor de 48 horas, alteraciones primarias de la repolarización ventricular, aneurisma apical y la FEBI menor del 50%. Cierto, son predictores de ACV embólico. Sin embargo, los pacientes que yo les había mencionado, bueno, una pequeña casuística, pero no tenían esto, porque los pacientes no venían con falla cardíaca, no venían. Y como debut, más bien tenían embolia. Estos 4 predictores significan una incidencia anual de 4% de ACV. Y en la prevención de tromboembolismo mediante anticoagulantes debe guiarse con las recomendaciones actuales. Eso es bien importante, al igual que pacientes con fibrilación aórtica. La muerte cardíaca súbita es la principal causa de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca, y el 85% de los pacientes con ICC severa presentan arritmias ventriculares. Eso desde luego, incluso antes, ¿no? Por supuesto, la ICC severa con mayor razón, pero pacientes que no tienen eso también. El tratamiento médico óptimo mejora el pronóstico y reduce el riesgo de muerte cardíaca súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en relación a muerte súbita, esto es importante, ¿no? Muchos pacientes con enfermedad de Chagas son asintomáticos o no presentan insuficiencia cardíaca, donde el parámetro de la FEBI o de la fracción de eyección se encuentra ausente. ¿Ok? Eso para debatir lo otro, ¿no? Es lógico pensar que un paciente que está más avanzada su cardiopatía, aunque no sea Chagas o lo que fuera, obviamente va a tener más posibilidades de muerte súbita, eso es lógico. Pero en estos pacientes, aún si no tienen esto, pueden hacer solamente por una vez. Y esto ya lo vimos, ¿no? El electrocardiograma y la radiografía de todos, como predictores. Y el tratamiento, estamos hablando no del tratamiento del parásito, ¿no? Eso sería lo recomendable, pero ¿qué pasa? Que hasta el momento no hay ningún medicamento que pueda tratar las formas crónicas de la enfermedad. Se han hecho trabajos así, aislados, en donde parecía como que sí mejoraban, pero eran trabajos pequeños. El trabajo grande que se hizo fue el trabajo Benefit. Hace unos 4 años salió los resultados, que fue de seguimiento y todo. Y no, en las formas crónicas ya realmente no hay una repercusión. Y más bien, como los medicamentos pueden dar efectos colaterales, no es recomendable. Pero sí en los jóvenes, obviamente en todos los agudos, y también cuando se detecta, por ejemplo, a temprana edad, incluso por ejemplo ustedes, todavía son candidatos a que sí puedan tener un tratamiento, porque son los efectos colaterales menores y sí puede ser beneficioso para uno. Incluso cuando esté empezando una cardiopatía, pero no cuando tenemos todo esto que ya les mencioné. Entonces lo que vamos a decir es el tratamiento de la falla cardíaca, básicamente, ¿no? Y de las arritmias. Entonces están los IECAs, efecto de clase, antagonistas, receptores AT2. Cuando los IECAs no son tolerados, estamos hablando lo mismo de la falla cardíaca. Beta bloqueantes si no hay disautonomía. Acá es importante ver que como estos pacientes tienen disautonomías a veces y pueden hacer bloqueos, entonces ahí sí hay que valorar el uso de beta bloqueadores. Sí les ayudan como en cualquier paciente, pero el riesgo está en el bloqueo, ¿no?
Entonces hay que valorar bien sus electros, su holter. Diuréticos de asa, tiazidas y espironolactona, como el otro fantástico, ¿no es cierto? Digitálicos en este caso son de utilidad sobre todo por cuando hay fibrilación auricular, cuando se relaciona la fibrilación auricular. Y los antiarrítmicos propiamente, la miodarona es en los que, y beta bloqueo cuando se puede, ¿no? Pero la miodarona, ¿no? Como el que más se utiliza. Anticoagulantes, warfarina, pero también se pueden usar los nuevos, la vigatrana, pizarran, rivaroxaban, también se pueden usar, pero no son pacientes valvulares, también está previsto, ¿no? Y finalmente sacudir rivaroxaban, que la ICC, cuando no responde al tratamiento convencional y se puede dar bien. Es más, según las guías últimas, ustedes saben que en los pacientes de carrera se puede dar desde el comienzo, incluso, ¿no? Pacientes con mucho riesgo. Solamente que es muy caro, un poco prohibitivo para, por lo menos en Perú todavía, porque los seguros, por lo menos, no hay. Ni en el CIS, ni en el salud todavía, es muy caro todavía. Y por último están también las glifosinas, ¿no es cierto? La dapaglifosina, que también se pueden dar. No está contemplado aquí, pero también, ¿no? Porque es una cardiopatía dilatada, igualmente se puede dar. Y acá tenemos todos, cada uno de ellos, para que puedan verlos cómo actúan, ¿no es cierto? Los niveles que actúan están todos, ¿no? Inclusive hay los inhibidores de canal 6 que pueden ayudar, pero cuando el ritmo es sinusal, es de ivabralina, ¿no? Es otro medicamento que también está en las guías de falla cardíaca, pero con una forma, o sea, no son los de preferencia, sino son los alternativos en los casos que no podemos dar beta-bloqueo, por ejemplo, ¿no? Y después están los tratamientos eléctricos. En este caso son muy importantes por toda la patología que han visto, cómo es. Entonces, los marcapasos en principio, los cardiodesfibriladores para los que ya hacen las arritmias que hemos mencionado, como taquicardias ventriculares, ¿no? Sostenidas, la resincronización ventricular y el trasplante cardíaco finalmente, ¿no? En Argentina los valoran pacientes coronarios, pacientes chagásicos, ¿no? Se hacen trasplantes así, igual en Brasil, hace mucho trasplante. Entonces, o son habitualmente coronarios o chagásicos, como mayoritarios, ¿no? Pueden haber muchas otras patologías, obviamente, ¿no? Y acá tenemos un poquito para que vean, ¿no? Entonces, aquí un marcapaso, un generador. Acá, ¿no? Un CDI subcutáneo, que es para cardiodesfibrilar, ¿no es cierto? Un paciente en forma simultánea, ¿no? Apenas vea ciertas, ¿no? La detección, la descarga trifásica, 80 joules, hasta 5 choques por episodio. No es tan bonito, o sea, el paciente lo puede salvar de varias veces de conducción, pero algunos quieren que se lo quiten, indican, ¿no? Yo no tengo mucha experiencia, he visto 2 veces nada más que lo uso en otros lados. El problema es que a veces da tantos choques, a veces por cualquier cosa, el paciente vive mal porque es pues doloroso también. Llega a ser doloroso. Estimulación por choque, y eso finalmente. Y finalmente la rehabilitación cardiovascular. Este es el Hospital Álvarez. Este es un hospital que le llaman de agudos, o sea, como decir de emergencias, pero en realidad hacen también rehabilitación y son pacientes chagásicos, los cuales tienen una reducción que es lo más aconsejable, igual que a los pacientes coronarios, igualmente también, ¿no es cierto? En cualquier caso sí te va a ayudar mucho el hecho de hacer un ejercicio, pero graduado, ¿no es cierto? Graduado hasta al nivel que pueda tolerar el paciente. Previamente se le hace una prueba econométrica, obviamente, y después ya pueden hacer el ejercicio. Y eso es todo, jóvenes.